Esta semana se conocieron los datos de lo que ha sido la seguridad durante este primer trimestre de 2025. Los niveles de violencia marcan una cifra mucho mayor de la esperada en homicidios intencionales en el país, en lo que va del 2025 en relación a años anteriores. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo del presente año, el país sumó 2.361 muertes violentas y esto se torna sin duda en uno de los años, parece va a ser uno de los años más violentos que se registre, al menos en la época reciente en el Ecuador. El presidente de la República ha logrado la reelección. No se conoce cuál va a ser la hoja de ruta en materia de seguridad que se va a implementar para el resto del periodo ya de 4 años que va a tener que gobernar el país. Desde el lado del análisis que usted realiza y la investigación que usted permanentemente hace en materia de seguridad, ¿cómo mira la situación que está viviendo ahora mismo el Ecuador y cuál debería ser esa hoja de ruta que implemente el presidente de la República? Que no sea ya solamente el anuncio del Plan Fénix o mantenernos por más tiempo en un conflicto armado interno o en permanentes estados de excepción. Muy buenos días, Yesenia, Alexis, qué Bienvenido. gusto estar acá y a toda la radio audiencia. Bueno, a ver, iniciamos con un trimestre, el más violento en la historia. Ha sido un año muy particular porque ha habido varios detonantes en donde podría influenciar el tema de seguridad, pero sobre todo la política de seguridad. Sin embargo, ya con el nuevo mandatario nuevamente reelegido, pues tenemos una línea clara de lo que podría ser temas de seguridad, ¿no? Entonces va a ser continuar con este modelo de mano dura, este modelo de ejercer una guerra directa contra el crimen organizado, ¿no? La presencia de la fuerza pública en territorio y que lamentablemente, digo esto lamentablemente porque ya hemos tenido diferentes gobiernos, ¿no? Que de una u otra forma quisieron instalar este tipo de manejo de la seguridad, pero ya lo vemos mucho más claro en el año 2024 cuando se declara un conflicto armado no internacional, un conflicto armado interno. En esta postura, pues vemos que en lugar de reducir las estructuras criminales, con la declaratoria de este conflicto armado, se ha aumentado, tanto en capacidad de militancia, porque ellos tienen poder adquisitivo, monetario, armamentista, y también en la proliferación de otras estructuras criminales. ¿Esto qué ha hecho? Que tengamos dos estructuras criminales que ahora lo conocemos como grupos armados organizados, que son los que manejan el crimen organizado como operadores del servicio, que son contratados por estas mafias internacionales, pero tenemos tanto su militancia base como también otros grupos de delincuencia organizada que generan economías locales. Y esas economías locales que sirven pues para logística, pagar sueldos, temas de alimentación, vivienda, entre otras cosas, son aquellos que se producen con delitos conocidos como delincuencia común. Secuestro, vacunas, extorsiones. Estos tipos de delitos afectan directamente al ciudadano. Entonces ustedes tienen una amenaza que afecta directo al Estado, que es el crimen organizado, y tenemos una amenaza que afecta al ciudadano. Ahora, las acciones que se están haciendo es netamente para combatir el narcotráfico. Pero lo que no entendemos, o todos los delitos de crimen organizado, yo diría más que el narcotráfico. Pero ahí quiero una precisión suya, Catherine, bienvenida primero, buenos días. ¿Están enfocados en combatir el narcotráfico? Porque, a ver, yo grandes golpes al narcotráfico no he visto. O sea, no he visto que haya caído un gran capo. Caen delincuentes, muchos de esos en shorts y chancletas, ¿no? Que son los que exhiben en las fotos y en los videos del Ministerio del Interior. No se reponen los radares, no tenemos control de las fronteras, no tenemos control marítimo, no tenemos control de los puertos, que además los puertos ecuatorianos desde donde sale, no sé, el 80% de droga que llega a Europa. No me como el cuento de que el trabajo esté enfocado en combatir al narcotráfico. Más bien parecería lo contrario, están como tratando de dar golpecitos, capturando al delincuente que se grababa videos en TikTok para amenazar al presidente, que era una persona probablemente con problemas mentales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos dedicamos a combatir diferentes delitos del narcotráfico, hay que entender una cosa esencial. Ningún Estado, ningún país
ustedes pueden revisar a lo largo de la historia, va a poder erradicar de manera completa delitos como el narcotráfico, delitos como la trata de personas, minerías ilegales, tráfico de armas, por lo lucrativo que es, porque son empresas globales transnacionales. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, estamos combatiendo el tema del narcotráfico, no estamos viendo acciones como tú mencionas, Alexis, pero se están concentrando en operativos en donde la violencia es focalizada y regularizada incluso por estas estructuras criminales. ¿Por qué menciono esto? Y para dejarme entender. Al crimen organizado le interesa el silencio, le interesa pasar desapercibido, llegando al punto en que las estructuras criminales que verdaderamente manejen como operadores del servicio del crimen organizado transnacional, son ellos quienes regulan la violencia, es decir, indican en qué situación, en qué momento, en qué cantón tiene que haber algunos actos para que se pueda producir la inseguridad. Y es ahí en donde se hace estos operativos puntuales que no tiene resultado, pero sí tiene un desgaste. Y nos estamos olvidando que como Estado nosotros no vamos a acabar con una guerra, es imposible imponerle una guerra al crimen organizado, pero sí lo que debemos hacer es cómo evitar que ese crimen organizado no me genere violencia urbana. ¿Y qué puedo hacer yo como Estado para atender las necesidades urgentes en temas de seguridad del ciudadano? Y es ahí en donde se carece una política pública con indicadores de protección de seguridad ciudadana, una política pública en donde nosotros, de todos los delitos del crimen organizado, identificamos cuál es mi prioridad, cuál es la prioridad de amenaza que me afecta, para yo poderle dar especificaciones y lineamientos claros a la fuerza pública, y que sean ellos los que manejen, por ejemplo, Policía Nacional, operativos, o Fuerzas Armadas, lo que se conoce como operaciones militares, ¿no? Y otra cosa que no logramos entender también es que existen dos dinámicas del crimen organizado muy fuertes, en donde no necesariamente se necesita generar violencia o que exista violencia para que exista dinámica delictiva del crimen organizado. Nosotros tenemos cantones, incluso sectores de una misma ciudad, en donde las grandes ganancias y grandes flujos de este dinero ilícito que genera el crimen organizado son lugares de paz, son lugares en donde no hay muertes violentas. ¿Por qué? Pero porque hay sofisticación. Hablemos de provincias fronterizas, por ejemplo. No, ahí sí tenemos violencia. Esto pero sobre por todo ejemplo, ocurre en Carchi, en Imbabura, no existe esa ola de violencia. En ciertos cantones. Por ejemplo, Tulcán. Te podría decir San Gabriel. Pero de Tulcán hay una parte que se conoce como Chical, que ya tiene frontera con Colombia directo, pero también con Esmeraldas. No hay presencia del Estado. Tenemos presencia del Estado, pero también ya estamos teniendo presencia de crimen organizado. Pero como no genera una violencia fuerte, homicidios, muertes intencionales, etcétera, no hay presencia por parte del Estado en donde realizan estos operativos, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Que si nosotros queremos acabar con estas estructuras del crimen organizado, que son operadores del servicio, y con estructuras criminales que generan estas economías ilícitas, lo más importante es la certeza de la pena. ¿Qué significa este término? Si es que policía ya tiene una investigación, pero no vamos a las bases, no vamos a quienes hacen los trabajos o el trabajo pesado de estas estructuras criminales, porque ellos pueden ser reemplazados en un o cualquier otro momento. Lamentablemente vienen de zonas bastante vulneradas y abandonadas por el Estado, y no tenemos una capacidad nosotros de investigación o de inteligencia para prevenir y perseguir el delito y llegar con los mandos medios o con los mandos altos que están manejando o en esa zona o manejan el delito del narcotráfico o minería ilegal a nivel nacional. ¿Pero qué se debería hacer ahora en este nuevo periodo de gobierno?
continuar con el estado de excepción permanente, renovarlo permanentemente, seguir con este conflicto armado interno, no sé, implementar otro nuevo plan Fénix, un plan Fénix 2, ¿qué es lo que se debe hacer si usted dice que falta esta política pública para combatir desde las bases la delincuencia que está relacionada con el crimen organizado y que afecta a la sociedad? Lo más relevante es diferenciar. Tenemos muchos diagnósticos en temas de crimen organizado, e incluso aquí estuve con ustedes en temas de reclutamiento de niños y adolescentes. Pero imagínense, yo les pongo el ejemplo de una investigación que realicé. Hay muchos los diagnósticos, pero hasta ahora no hay una forma de intervenir con los menores de edad. La anterior vez que vine acá les contaban que ellos ganaban trimestralmente $2,000 a $3,000. Pero ahora ha existido un incremento tan fuerte de presencia de menores de edad y otro tipo de ciudadanos también, que esa cantidad ha bajado y ahora se le puede estar pagando a un menor de edad entre $100, $200 por un trabajo que antes recibían ese otro valor. ¿Qué significa porque hay esto? más chicos, más porque niños. hay más demanda, Claro. en donde ya no solo necesitan ser reclutados, las necesidades te obligan a hacer eso, y como no hay la certeza de la pena, que consiste en que si es que ya hago este operativo, si es que van a la cárcel, van a recibir una sentencia y listo, no hay represalias. En esta virtud considero que en primer lugar hay que identificar como Estado cuáles son los problemas que a usted, Alexis, le afecta como ciudadano, cuál es el problema que le afecta a la señora Juana de Guayaquil o de cualquier otra parte de la costa, ¿listo? ¿Y qué voy a hacer yo como Estado, como seguridad interna? ¿Qué políticas públicas yo voy a implementar desde el área de prevención, investigación, atención y protección a víctimas, ¿no? Al tema de gobernanza, ¿cómo pueden involucrar diferentes actores? Y por otro lado, identificar realmente qué es lo que me afecta a mí como amenaza de seguridad nacional. Tenemos un sistema de rehabilitación social en donde siguen siendo los operadores y la dinámica fuerte y permanente del crimen organizado. Las cárceles son Las ahora mismo cárceles centros no tenemos de control. Las cárceles también son centros de reclutamiento y centros de adiestramiento, y también son prácticamente centros operacionales de grupos delincuenciales. Y el gobierno nos ha dicho en esta campaña mediática millonaria de que han tomado control de las cárceles, y resulta que, por ejemplo, en las últimas elecciones hubo al menos 2 centros penitenciarios en donde no pudieron votar los presos porque no habían las condiciones. Y ojo, no nos olvidemos que las estructuras criminales regulan la violencia, regulan la dinámica delictiva. Entonces, a ellos, si les conviene un momento, podría estar en silencio el sistema de rehabilitación social, podría estar en silencio parte de Manabí, o como ahora está, por ejemplo, El Oro, parte de Guayas, etcétera. Pero cuando necesitan manejar una actividad delictiva en otra zona, o necesitan ese lugar, necesitan poner distractores. Es decir, si le entiendo bien, la violencia que ahora mismo se vive en Manabí, por ejemplo, en Manta, donde en los últimos días ha habido masacres, en Manta, en el Carmen, en la provincia de Manabí como tal, mientras están atacando allí, están operando silenciosamente, discretamente en otras zonas. Exacto, eso es el crimen organizado. El crimen organizado nunca funciona si no es con el consentimiento y el conocimiento del Estado, en todos los niveles y con todos los actores. Cuando nosotros vemos estas disputas o los últimos enfrentamientos que hay, etcétera, eso se genera desde las economías locales porque, claro, se necesita mayor presencia, territorio, porque entre mayor territorio tengan mayor poder. Pero realmente lo que a nosotros nos afecta es la economía ilícita que generan esos distintos delitos. Y si nosotros no identificamos cuál es nuestra principal amenaza y preocupante como Estado, es el narcotráfico, es la minería ilegal. La minería ilegal ahorita se está apuntando como uno de los delitos más fructíferos por el costo del oro. Con toda esta geopolítica a nivel mundial, el único precio que no ha bajado es la del oro. Luego tenemos un sistema de trata de personas que te puede diversificar diferentes delitos, entre otros, pero no logramos entender cuál es ese centro de gravedad para que todas mis instituciones puedan trabajar sobre eso y no tener operativos en donde tengo
Cuerpo de Infantería Marina, tengo Fuerzas Especiales, que son un personal entrenado de alto nivel, haciendo operativos de revisión de armas sin resultados. Entonces, en lugar de tener operativos que desgastan más al personal, podríamos tener unos operativos especializados, revisados, y para eso hay algo muy importante, tener una estrategia nacional contra la inseguridad, en donde indique justamente cuál es el centro de gravedad, cuáles son estas amenazas, qué es lo que le corresponde hacer al Ministerio del Interior. ¿No existe esa estrategia? No existe. Y algo más relevante es que el señor presidente, con toda la agenda que tiene, no va a poder cargar con todas estas acciones. Pero para eso tiene ministros. Pero más que esos 2 ministros, necesita un actor o un ministerio coordinador que articule, que coordine el tema de seguridad interna y seguridad defensa y el sistema de inteligencia. Yo en este momento les he hablado del sistema de rehabilitación social, de seguridad interna y de defensa. Hay por lo menos 4 o 5 instituciones que pueden trabajar en ese aspecto. Está el CIES, está el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la UAFE, el ECU 911, que ahora quieren articularlo con el Ministerio del Interior. Como 6 instituciones. El problema es que cada una entonces está yendo por su lado. Exacto. Siento que no hay una agenda que establezca cuáles son las prioridades que tengo como Estado para combatir. Está claro que la mano dura o los estados de excepción son soluciones temporales, efímeras, pero que no ataca realmente a la problemática. Ahora, yo quiero plantearle una inquietud que me la encontré ayer a propósito de una nota que publicaba el portal digital Primicias y que citaba a un especialista en temas de seguridad, que usted la debe identificar, que es Michelle Maffei, que ella cuestionaba esta estrategia de hipermilitarización que ha ejercido que puede entenderse como el de la mano dura, ¿no? Enfocada en responder al problema más de manera reactiva que preventiva. Y esto, dice ella, ha contribuido al fenómeno de la atomización, que usted ya se refería hace un momento, que es el fraccionamiento y reproducción de las bandas criminales. Entonces, por ejemplo, fíjese, hace unos días, la legisladora Ana Galarza, que estuvo aquí con nosotros, nos decía, Tungurahua, que no tenía antes de este fenómeno, está teniendo ya presencia de bandas de delincuencia organizada. Entonces ya no es solo que están ubicadas en Durán, en El Oro, en provincias o cantones de la costa, sino que ya como tienes estos operativos y los militares entrando en territorio y tales, esta gente empieza primero a atomizarse y después a empezar a buscar otros lugares donde refugiarse. Están empezando a llegar a Ambato, por ejemplo. Guaranda también, entiendo que ya está experimentando este fenómeno. Quiere decir que la hipermilitarización y estos grandes operativos que vemos, por ejemplo, que los publicita el Ministerio de Defensa, el gobierno a través de sus redes sociales, no son del todo efectivos. Yo me iría más allá, más allá. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una intervención directa por parte del Estado, ya pasamos en ese tema de controlar o amortiguar, ¿no?, las actividades delictivas o violentas que hay en ese sector. Pongamos ejemplo claro, ¿con quién inició este bloque de seguridad? Manaví. Listo, fue todo el aparataje, incluso se trasladó la comandancia de la policía, ustedes recordarán, las 2 comandancias, todo bajó. Un mes y medio, bajó. Luego, tenemos hoy por hoy que nuevamente comienza a incrementar este oleaje de seguridad, porque venimos de Los Ríos, donde está Machala, Santa Rosa, en donde ahora el tema del problema, hasta el anterior año, bueno, y principios de este año, pues esa era la parte conflictiva, ¿no? Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que, insisto, ya dejamos de nosotros hacer operativos, porque ni siquiera política pública, operativos en lugares donde realmente pasa el negocio ilícito de los distintos delitos del crimen organizado. Y ahora pareciera una suerte que se está actuando dependiendo la dinámica y los intereses que tienen estas estructuras criminales. Porque si vamos por el tema de exportación de droga, el tema de minería ilegal, el tema, por ejemplo, que tenemos tráfico de armas. El tráfico de armas por excelencia va a ser frontera sur. Nunca nos olvidemos de eso. El tema de drogas, tenemos 2 rutas. Una ruta que es silenciosa, donde yo no lo veo al Estado, pero que no me genera ningún tipo de violencia.
que es la ruta amazónica del narcotráfico, y tenemos la nuestra por excelencia, que es la costa ecuatoriana. Entonces, que en la costa ecuatoriana constantemente están cambiando. Otro ejemplo, Esmeraldas en este momento no tiene los mismos índices de muerte violenta que pueda tener Manabí, El Oro, Los Ríos o el mismo Guayas. ¿A qué obedece eso? Pero no significa que no exista crimen organizado. Obedece a que ya se ha generado un distinto sistemas de violencia que ahora necesitan nuevamente trabajar de forma sofisticada, silenciosa, para que pase esta dinámica. Entonces, cuando dicen, sí, hay mucha presencia militar, policial, en un primer momento puede ser bueno, pero si no existe una política pública de qué hacer después de la intervención policial o militar, lo único que esto ha realizado es el desplazamiento de la actividad delictiva, el desplazamiento de estos militantes y que claro que ellos van a ir a otras zonas a generar otro tipo de violencia. Porque, ojo, quienes manejan el crimen organizado no les interesa seguir ahí como el trabajo duro de asesinatos, de secuestros, cunas, etcétera. Son estos militantes que como una forma de pago, estas estructuras criminales grandes les permite generar su propia actividad delictiva. O sea, ahí entraron en un proceso de negociación. De controlemos el territorio, no nos matemos y que el negocio fluya. Es que hay dos tipos, Alexis, y eso es muy importante entender. Ustedes tienen estos grupos de delincuencia organizada, ¿ya? Que choneros, tiguerones, todo eso. No, más que esos son los chone killers. Chone killers. Latikins, concentrémonos o los Lobo Box, ahí, ya. Ellos son aquellos que actúan en un territorio específico, porque su capacidad de demanda, su capacidad de operaciones, su capacidad armamentística, le da para solo operar dentro de esa zona. Es limitado. Pero no lo puede comparar usted con grupos armados organizados como los lobos o los choneros, en donde ellos tienen una participación a nivel nacional. Solo los dos, a mi punto de vista y para mi investigación, considero que son los grandes operadores del servicio contratados por las mafias internacionales. ¿Cuál es la gran diferencia que existe? Y nos decía Catherine hace un momento que venía ella investigando y estudiando el caso de El Salvador. Yo leí hace unos meses un paper de dos investigadores que establecían una diferencia muy específica y muy clara del fenómeno de violencia de El Salvador con el de Ecuador. Y ellos decían, a ver, en El Salvador hay un problema gravísimo, había un problema gravísimo de pandillas. El problema del Ecuador no son las pandillas, es el narcotráfico. Y el narcotráfico, sumado a otros factores que lo citaba nuestra invitada, por ejemplo, los negocios ilegales vinculados a, por ejemplo, minería ilegal o tráfico de armas, ¿no? ¿Cuáles son las grandes diferencias más allá de estas que hacen que el problema de inseguridad en Ecuador sea más difícil de solucionar que lo que ha pasado o pasa todavía en El Salvador? Tal vez yo voy a hacer un comentario muy poco popular, pero ¿qué es lo que sucede? Que en El Salvador, sí, efectivamente, nosotros tenemos una diferencia enorme, tanto, extensión territorial, lo que es El Salvador para nosotros es como la provincia de Manabí. Entonces, imagínense en eso. Ellos nunca tuvieron el tema de crimen organizado. No fueron atractivos para las mafias internacionales que se involucren en eso. ¿Por qué? Porque más lucrativo les salía a estas economías locales propias, secuestro, vacunas, extorsiones. ¿Ya? Ellos no tenían el tema de financiamiento directo de mafias internacionales para la compra de armas, entre otras cosas. Pero sí hay una relación en la dinámica, por ejemplo, en cómo las pandillas comenzaron a tener presencia y financiamiento dentro del sistema político de El Salvador. Segundo, comenzaron a generar gobernanza criminal, es decir, tú puedes operar a esta zona, estos son los precios por cada producto, te delimito esto, etcétera. Y algo muy importante es que ellos comenzaron a hacer gobernanza comunitaria. Y eso es tan fuerte porque la gobernanza comunitaria significaba que ellos eran la autoridad no elegida por voto popular, pero que definía el comportamiento de los ciudadanos, qué debían hacer, incluso si es que había un problema de entre casados, violencia de género o violencia intrafamiliar, eran ellos los que ponían las reglas.
La mayoría de militantes de las pandillas salvadoreñas eran niñas, niños y adolescentes. Y ellos también diversificaban su producto. Con esto, si ustedes se dan cuenta, tenemos una realidad que es similar a nuestros militantes de la base de estas grandes estructuras criminales o a los militantes que conforman estos grupos de delincuencia organizada como los Peaky Blinders, los Águilas, etcétera, pero que trabajan en un sector específico, en un sector determinado. Y nosotros como Ecuador nos estamos enfocando en lo macro, pero sin aterrizar a que hay problemáticas muy puntuales y que el Estado ahí sí le puede solucionar. En conclusión, el Estado no va a ganarle la guerra al crimen organizado. Ningún país lo ha hecho a lo largo de la historia, ¿ok? Y porque es un tema del delito, siempre la humanidad va a tener distintos delitos. Pero el reto que tenemos nosotros como Ecuador es que ¿cómo logramos que el crimen organizado deje de generar violencia urbana? Y es ahí en donde tuvimos la falla. Y una de las formas para que nosotros podamos actuarlo, podríamos replicar el tema de El Salvador, a pesar de que nuestra dinámica delictiva no es la misma, es que en primer lugar comenzaron a fortalecer a las entidades de fuerza pública. Ellos sí identificaron el centro de gravedad. Y una cosa muy particular, y aquí que lanzo como premisa, es que, por ejemplo, en El Salvador no existe una política pública de seguridad fuerte e integral, como nosotros sí la podríamos realizar, y ellos se concentraron y limitaron en lo que dejaría de producir ese negocio. ¿A dónde quiero llegar? Eso? Los militantes. Ellos hicieron un gran censo, porque en primer lugar hicieron un inicio de proceso de pacificación con estas pandillas, que luego no resultó, pero en esa primera pacificación, que les hablaré del año 2012, 2013, permitieron tener un censo real de cuántas pandillas existía y cuántos eran el número de militantes. Nosotros acá en Ecuador, con el decreto del 2024, sabemos que son 22, pero cada vez más salen más estructuras criminales y hasta el día de hoy no sabemos el número real de miembros de estas estructuras criminales. En cambio, ellos lo pudieron identificar, sí, quizás es más grande, etcétera. Pero nosotros ni siquiera podemos tener la información de una ciudad. De una ciudad. Tampoco tenemos eso. Y una vez que ellos ya identificaron qué es lo que realizaron, pues justamente quitarle esa mano de obra. Sin mano de obra, las pandillas no podrían trabajar, no podrían expandir territorio, no podían enfrentar a la fuerza pública, ni nada por el estilo. Y luego vino un tema de realizar una hoja de ruta, la que yo les hablaba antes, que es una agenda única de seguridad. Yo no puedo estar aislado si es que como ejecutivo tengo ya una prioridad en temas de seguridad, tengo una prioridad para seguridad ciudadana, si es que Fiscalía no da prioridad a estos casos, si es que Fiscalía tal vez se da y su agenda está enfocado en otros temas. Más políticos. Si es que el sistema de la justicia no quiere realizar o no puede. Entonces, incluso ellos realizaron diferentes políticas para proteger al sistema de justicia, entre otros. Fueron 30 años que El Salvador tuvo esta problemática tan fuerte que, claro, entre una guerra civil, luego vino el tema de pandillas, etcétera, que al momento que implementan este régimen en El Salvador, le quitan, fue la kriptonita. Ellos descubrieron la kriptonita de estas pandillas y hoy por hoy ya no hay estas dinámicas delictivas. Hay otros problemas, porque esto tampoco podemos denegarlo, ¿no? O sea, tienen seguridad, pero hay una vulneración fuerte en otros tipos de derechos, tema económico, tema de empleo, tema de salud, también está caótico, fuerte. Pero me quisiera concentrar en esto para que nosotros identifiquemos que mientras no conozcamos la kriptonita o el centro de gravedad de estas estructuras criminales, nosotros podremos hacer acciones que más tal vez podrían ser de marketing comunicacional, soluciones efímeras, coyunturales, pero que no son estructurales para aportar al Estado y ayudarlo, pero sobre todo para cuidar al ciudadano.
Doctora, para cerrar, porque ya se nos termina el tiempo, usted decía que las organizaciones criminales de los lobos y los choneros controlan prácticamente el territorio, son mucho más grandes y estas a su vez tienen grupos pequeños repartidos en ciertas localidades. ¿Quiénes financian a estas organizaciones a nivel internacional? Porque dice que a su vez los lobos y los choneros son contratados por mafias internacionales. ¿Cuáles son esas mafias internacionales que se sirven de los lobos y de los choneros para operar dentro del Estado? Bueno, aquí hay algo curioso, porque muchos dirán que cuando yo fui una de las principales que me pareció excelente que se haya declarado conflicto armado interno, pero siempre y cuando hay estrategia y planificación, porque sabíamos el objetivo, pero un momento se quedó sin conocer el cómo. Y cuando no hay esta estrategia, esta planificación, pues hace que exista este empoderamiento y que las mafias internacionales le vean como un actor tan fuerte a nuestras estructuras criminales locales que le dicen, estás al mismo nivel de la fuerza pública. Y claro, han evidenciado que en lugar de tener preso y sobre todo garantizar esta certeza de la pena, pues se ha incrementado el tema de violencia. Y eso es atractivo para las mafias internacionales porque significa que puede contratar a su operador de servicio que incluso está encima de las autoridades. Es una cosa loca. Lo ha reconocido el propio Estado en el último decreto de estado de excepción, donde dice que el crimen organizado ha sobrepasado las capacidades del Estado. Es una barbaridad. Dios mío. Pero ¿de dónde vienen esto? Pues los cárteles mexicanos, vienen los disidentes de la FARC, claro. Mafias de Asia, también estamos teniendo, de Euroasia, etcétera. No es solo unas específicas. Dependiendo del producto, simplemente contratan a las dos que ya están actuando y estas dos pues subcontratan a personal que va a ser como su ejército, el personal que tiene que hacerles como convoy para decopio, etcétera, para que le den. El crimen organizado, en otras palabras, financia terrorismo, financia el sistema político, la compra de armas y algo muy importante es que cada vez más financia vida dentro de comunidades en donde el Estado está ausente o no tiene la eficiencia para garantizar todos los servicios y obligaciones que le corresponden.